Ya, chicas, ahí pueden ver bien, yo creo, la imagen. Sí se ve, profe. Ya, ahí está, partimos con el, como dije, con el nombre de lo que íbamos a hacer, infecciones asociadas a la atención de salud. Si bien es cierto, esto es lo actual, este es el nombre que conocemos actualmente, pero esto partió siendo una IIH, una infección intrahospitalaria. Estos programas partieron alrededor de los años 81, 1982, con actividades programadas, programas, actividades organizadas y permanentes en la prevención y el control. A nivel del Ministerio de Salud se empezaron a hacer muchas eh, actividades organizadas en todos los hospitales, partieron ahí, en todos los hospitales, para poder trabajar en el tema de la prevención y el control de infecciones intrahospitalarias. Así ese era el término inicial. Ya en el año, todas esas actividades partieron organizadas y permanentes para prevenir este, el control de estas infecciones. Posteriormente se reemplazó por normas para la prevención y control de infecciones intrahospitalarias, y ya en el 1993, como bien lo dice aquí, este programa nacional único en Sudamérica es uno de los primeros programas pioneros en Sudamérica en partir con estas, dependiente este programa de toda la parte del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud. Partió con un programa nacional que tenía todas las normas, las regulaciones, vigilancia, supervisiones de las prácticas de atención en salud. Esto incluía, actualmente incluye todas las infecciones, todo lo que tiene que ver en relación con las eh, infecciones relacionadas con las personas que atendemos en nuestros hospitales, tanto en atención cerrada como en atención ambulatoria. Es todo lo que se relaciona con nuestro actuar y con nuestra atención hacia los pacientes, hacia los usuarios que llegan a nuestros hospitales. ¿Ya? Entonces, ya aquí partió como un programa más estructurado en un ministerio y siguió siendo a nivel nacional y privado, porque también esto depende del ministerio, y en salud hay muchas cosas que el ministerio está a cargo de todo. Entonces, partió ya como un programa con enfermeras locales en cada hospital encargadas de este programa, con un departamento de infecciones intrahospitalarias que incluía un médico infectólogo, que en muchos hospitales más pequeños no estaba, pero había un médico encargado, la enfermera, y además incluía que por cada, en laboratorio había una persona encargada que se relacionaba con el departamento de infecciones, en los UPC, en cada UPC había una persona encargada, y también se juntaban y se hacían reuniones con todas las personas de cada servicio, maternidad, encargada de infecciones, la persona que está en el servicio de medicina, cirugía, UPC adulto, UPC neo, UPC pediátrica, laboratorio, farmacia. Todas estas personas tienen que ser parte de este gran grupo en un hospital. ¿Por qué? Porque todas tienen eh, que estar al tanto de cómo vigilar. Farmacia por el tema del uso restringido y racional de los antibióticos. Laboratorio para ver cómo estamos haciendo la toma y la mejor forma de hacer los exámenes que nos ayudan a poder realmente decir hay una infección intrahospitalaria o no hay una infección intrahospitalaria, cómo se están tomando esos cultivos, esos hemocultivos, con qué técnica, cómo se está llevando a cabo la forma de los resultados llegan a tiempo, se está trabajando en el antibiograma para poder nosotros. Todo esto es una cantidad de personas que trabajan, y eso ha hecho el éxito en este programa de infección intrahospitalaria que lleva cada hospital de Chile en todos los lugares que ha llegado y está. Era como obligatoriedad tenerlo constituido, con reuniones mensuales, con vigilancia activa y con intervenciones. Todo esto de las infecciones intrahospitalarias, antiguamente llamadas, llegaron a formar parte actualmente de las infecciones
asociadas a la atención de salud. Ese es el término actual que nosotros, porque van a encontrar en bibliografía, ustedes pueden googlear en montones y van a aparecer qué es lo que era la IH, que eran las primeras nomenclaturas usadas en infecciones intrahospitalarias, y actualmente ya un poco más complejizada, como el tiempo nos ha ido haciendo reconocer otras cosas que son importantes, estamos con las infecciones asociadas a la atención en salud. ¿Por qué? Porque toda la experiencia de ella evidenció, tiene evidencia consistente respecto a la efectividad de todos estos programas de prevención. ¿Por qué? Porque todo lo que ha ido ocurriendo en el tiempo, con todas las medidas que se han ido logrando comprobar que son efectivas, muy efectivas, medianamente efectivas o de baja efectividad, se han ido mejorando y en el tiempo cambiando las formas de trabajo, de hacer las cosas, porque todo ha sido dado y ha ido en disminución, tanto la incidencia de infecciones, los brotes epidémicos, la mortalidad, los días de hospitalización, el uso indiscriminado de antibióticos, las intervenciones quirúrgicas y otros. Todo lo que nosotros hacemos en mejorar el, el, la atención que está relacionada con las infecciones asociadas a la atención de salud va a disminuir esto. Y esto es costo-beneficio, tanto calidad de atención para el paciente como costo económico para todos los hospitales de atención, tanto encerrada como en ambulatoria, en lo que significa una infección. Porque no solo es que yo catalogue esto en una atención cerrada, una cirugía, por ejemplo. Esto tiene vigilancia hasta 30 días después que yo me fui para mi casa, y aún en alguna cirugía hasta un año. Y esto significa que cualquier cosa que ocurra relacionado con esa cirugía es una infección asociada a la atención de salud. Entonces, mientras mejor hacemos las cosas, menos posibilidades tenemos de que ocurran eh, estos eventos adversos que son las infecciones intrahospitalarias. Hay pequeñas y hay en grande escala. Entonces, toda esta disminución ha ido logrando y dando que todo lo que se ha hecho se ha ido haciendo bien. Ha sido importante, necesario mantenerlo y seguirlo haciendo para mejorar cada día las prácticas de atención en salud a nuestros pacientes. Ahora vamos a hablar un poco, vamos a ir yendo un poquito más a lo específico, vamos a hablar un poco de lo que es la epidemiología de las infecciones. En el ambiente comunitario y hospitalario hay gran cantidad de microorganismos que coexisten con todos los que coexisten con el ser humano y se pueden agrupar en dos categorías, una categoría como no patógena y otra categoría como patógena. La verdad es que claramente, como lo dice el término, los no patógenos son como que los que no nos hacen daño y los patógenos provocan enfermedad. Ya está como claramente dicho, no dañan, pero sí a veces estos que no nos dañan, cuando ocurre alguna alteración en este ser humano, se transforman en patógenos, en patógenos oportunistas porque producen enfermedad a este hospedero donde se encuentra. Generalmente los pacientes que ingresan a nuestros hospitales no siempre están sanos, van por alguna cirugía y algún uso indiscriminado de antibióticos, baja inmunidad, y un microorganismo que estaba en estabilidad en nuestro medio sin provocarnos problemas, se produce una enfermedad producto de estos patógenos oportunistas que a veces tienen por baja de las defensas y producen enfermedad. ¿Ya? Esta cadena epidemiológica está dada por una cadena, como bien dice, que está el agente infeccioso, como ustedes pueden ver ahí, el reservorio, la vía de salida, el mecanismo de transmisión, la vía de entrada y el hospedero susceptible. Esta tríada epidemiológica, que es el huésped, el ambiente y el agente externo, están penetrados y unidos. Y nosotros con esta cadena que va, es donde nosotros con todas las medidas
son efectivas, que se han estudiado y comprobado que sirven, tenemos las herramientas para usarlas. Y si nosotros las usamos y las realizamos bien, vamos a poder romper esta cadena en alguna de todas estas instancias para poder no llegar a que nuestros pacientes se enfermen y se infecten dentro de nuestro hospital, ¿ya? Porque hay pacientes que llegan infectados, enfermos desde su casa por alguna patología. Lo que nosotros tenemos que en esos casos hacer es que este paciente enfermo, tratarlo y de tal manera que ese no infecte a otro, nosotros no seamos los que transmitimos a otro. Entonces, teniendo claro cuáles son los agentes, cuáles son los reservorios, las vías de salida de estos agentes, el mecanismo en que se transmiten, nosotros podemos hacer el corte, podemos hacer la intervención y podemos evitar que esto avance. Y cortamos y tratamos la persona enferma, recuperamos y se va. Y no enfermamos a todos los que están cercanos o a otro, o uno o dos. ¿Ya? Entonces aquí es súper importante saber lo que nosotros tenemos que tener claro es que el agente, que son los agentes infecciosos, y lo importante aquí, como les digo, es interrumpir cualquier eslabón de esta cadena que controla la transmisión de estos agentes microbianos, la posibilidad de infección. La forma de interrumpir esta cadena de eslabón, algunas las mencionaremos a continuación. ¿Ya? El agente infeccioso, agente causal, son microorganismos que son los responsables de las enfermedades infecciosas. Son agentes patógenos que pueden causar enfermedad, transmitirlas a otras de una persona a otra, y adquieren mucha especial relevancia en el entorno hospitalario, porque son los que nosotros tenemos que saber cómo reconocer, controlar, y que no nos den, no tengamos, podamos parar esta cadena y no llegar a enfermar a otro paciente, no transmitir esta infección a otro, controlarla. Algunos de estos agentes que son siempre patógenos, por ejemplo, un ejemplo de ello, por ejemplo, el virus de sarampión, siempre es un agente patógeno, eh, porque si lo contagiamos, enfermamos. ¿Ah? Pero, por ejemplo, el agente como la Escherichia coli, que es una bacteria, vive en nuestro intestino en equilibrio, y sin problemas. Pero si ese Escherichia coli se va a nuestro aparato urinario, por ejemplo, lo vemos en las embarazadas, o al útero, se produce la enfermedad. Entonces, es súper importante saber que nosotros como personas, cada uno de nosotros, todos los humanos, tenemos una carga de microorganismos que viven en nuestra piel, en nuestras manos, en nuestra boca, toda la parte respiratoria alta, en nuestro estómago. Por lo tanto, lo que nosotros no somos estériles, tenemos claro que esos agentes viven aquí. Y algunos agentes producen infecciones, preferentemente cuando el hospedero tiene deficiencias. ¿Ah? En los mecanismos de defensa, que son los que, como les dije recién, son los que nos protegen, son nuestros soldados que nos protegen nuestro mecanismo de defensa. Cuando hay un problema en esta parte, aparecen estos patógenos oportunistas, ¿ya? Que nos enferman. Mira, los más frecuentes, hay muchos microorganismos patógenos y no patógenos, de los dos, que pueden ser de distinta de naturaleza y comprenden muchos microorganismos, por ejemplo, bacterias, virus, hongos. También están las riquezas, los protozoos, los micoplasmas, los helmintos, los priones, que son los más resistentes, pero los más frecuentes en infecciones asociadas a la atención de salud son los tres primeros, que están aquí: bacterias, hongos, virus y hongos. Son los más frecuentes y los que nos producen, los que ocasionan la gran mayoría de las enfermedades. Alrededor del 99% de las enfermedades son producidas por las bacterias, los virus y los hongos. ¿Ya? El agente infeccioso causal en estas
tienen algunas características que son importantes que yo les mencione como agente infeccioso. Está relacionada, una de ellas es la patogenicidad, la virulencia. Les voy a nombrar algunas que son importantes, que quizás ustedes se logren entender mejor esto de las infecciones. Patogenicidad, virulencia, dosis infectante. La patogenicidad se refiere a la capacidad de producir enfermedad. La virulencia es la capacidad de producir casos graves y fatales. Y la dosis infectante es la cantidad necesaria de microorganismos para producir una infección. Son características de este agente causal, que como les digo nuevamente, están estos tres primeros como el 99% de los causantes de nuestra lamentable que nos producen problemas en la parte de infecciones. ¿Ya? Como yo les dije recién, todo nuestro agente infeccioso es una flora endógena que está en equilibrio, no patógena. En un paciente sano se mantienen controladas en equilibrio natural, generando una coexistencia simbiótica. Pero cuando hay una disrupción o la reubicación de un agente en una cavidad u órgano donde no tiene que encontrarse, como se lo mencioné recientemente, una Escherichia coli en el tracto urinario, produce la enfermedad, lo cual está dado condicionado por este agente infeccioso que se transmite en cantidad suficiente, porque eso también es importante, por eso este término dosis infectante, incluso en este actual pandemia, hay, dependiendo de la dosis infectante, de la carga viral también, podemos decir, es como uno infecta a otro y enferma mayor o menor, porque a veces las cargas virales son bajas, no logramos infectar a muchos, y si alguno lo pilla más parado, a lo mejor lo infecta, pero leve. Entonces, esta dosis infectante también es importante tener como características de este agente infeccioso que es el que en este minuto estamos hablando. La prevención aquí en esta parte, en el agente infeccioso, principalmente para poder hacer un control aquí y yo poder cortar esta cadena, efectivamente, eh, es posible, por ejemplo, disminuyendo el tiempo en que este paciente infectado tiene el microorganismo, o sea, hacer el tratamiento adecuado en el tiempo adecuado oportunamente. Aquí yo logro disminuir esta infección, logro bajar la cantidad de agente infectante y logro disminuir en esta parte la infección. Luego tenemos el reservorio. ¿Cuáles son los principales reservorios? El principal reservorio es el ser humano. ¿Ya? En mucho menor proporción está el elemento inanimado, pero es una proporción ambiental, es una proporción mucho menor. Aquí lo más importante en el reservorio es el ser humano. ¿Y quiénes son? Los pacientes, el personal de salud y las visitas. Es el gran porcentaje de reservorio que nosotros tenemos en nuestros pacientes. ¿Ya? Entonces, aquí el principal reservorio está dado principalmente, como les dije recién, por este paciente infectado. ¿Ah? Colonizado también de infecciones. Es el reservorio de los pacientes colonizados también, con los agentes infecciosos. En estas personas se pueden encontrar infecciones activas y evidentes, y también podemos encontrar pacientes asintomáticos o en periodo de incubación o colonizaciones transitorias. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos que tener claro dónde está, dónde vamos a encontrarlo. No vamos a encontrar la mayor cantidad de reservorio en el mueble, en el fonendoscopio, a lo mejor como de repente uno lo cree. El principal reservorio es, en este caso, el paciente. En especial tenemos la piel, como les dije, el tracto digestivo, el tracto respiratorio. Hay pacientes que tienen colonizaciones de algún microorganismo y estos tienen un agente que puede ser patógeno, pero no tiene signos ni síntomas de infección. ¿Ah? Entonces es importante que
gente que normalmente está en lugares, no se trasloque, no se traslade a lugares que normalmente son cavidades estériles, porque cuando van para allá es donde se produce la enfermedad. La principal actividad para controlar este elemento de la cadena de transmisión es el tratamiento oportuno y efectivo de las infecciones y las precauciones estándares. Aquí aparece una de las cosas que en esta parte del reservorio, perdón, es tratar la infección y aplicar las precauciones estándares, que yo creo que ustedes las han escuchado. Así podemos actuar a nivel del reservorio. Luego tenemos la puerta de salida. ¿Cuáles son las puertas de salida de las infecciones? Principalmente, estas salen por la vía respiratoria, por la vía digestiva, por la vía urinaria, donde en la vía respiratoria por boca, nariz, secreciones respiratorias, la digestiva por el recto y las deposiciones, y las urinarias por el meato urinario y la orina. Entonces, sabemos cuáles son las puertas de salida, por lo tanto podemos actuar ahí, a ese nivel, como con las precauciones estándares y la higiene de las manos. Todo que toque secreciones tiene que lavarse las manos, porque es materia orgánica, que no la eliminamos con cualquier cosa. Lo más importante es la manos. Entonces, tenemos también cómo actuar a nivel de la puerta de salida, precauciones estándares principalmente, y las precauciones estándares es la higiene de manos. Las precauciones estándares son varios puntos que los vamos a ver más adelante que comprenden. Y aquí aplicamos esto, la higiene de manos. Luego viene la vía de transmisión, o mecanismo de transmisión, que ahí tenemos por contacto directo directamente de un paciente directo entre el hospedero colonizado o infectado con el otro susceptible, sin un objeto o persona intermediaria, es directamente. Por ejemplo, cuando nos infectamos de hepatitis B, directamente entra el microorganismo, o por solución de continuidad en la piel, por ejemplo, la sífilis, directo. Y también eso es por contacto. En el contacto directo lo vamos a separar, contacto y gotitas. Contacto directo uno con el otro sin intermediario. Las gotitas son aquellas que caen al metro, por lo tanto, cualquier transmisión de secreciones respiratorias contaminadas, por ejemplo, el virus de la influenza, los cuales casi todos los virus respiratorios caen al metro. Y esos significa que también están dentro del contacto directo, porque tenemos que ingresar al metro que rodea a este paciente infectado, y nosotros esa gotita que sale cae por peso, porque son gotitas que tienen mayor a 20 micras de diámetro y no logran llegar más allá, caen al metro. Entonces están en el paciente y alrededor de este paciente, y ahí tenemos que pensar siempre que incluye todo lo que esté alrededor de ese paciente, su unidad. Y la otra forma de transmitirla es por contacto indirecto. Aquí tenemos por contacto indirecto están los fómites, vector aérea. ¿Cuáles son estas? Los vectores por vehículos o fómites, aquí por ejemplo por los juguetes, material quirúrgico, el virus respiratorio sincicial, por las secreciones, generalmente quedan quizás secreciones alrededor del paciente, y estas son hay algunos virus que sobreviven mucho en superficie inanimada, no solo dentro de nosotros, sino que fuera, lo que cae encima de la ropa de cama. Entonces, eso es a través de vehículos. Cuando hay pacientes que tienen fluidos altos de diarrea, también hay que tener mucha precaución ahí, porque también ahí podemos contaminarnos por lo que rodea al paciente. Entonces, por mecánico, ¿cuál es el vector mecánico o vector? Aquí estamos nosotros, las manos del personal. Por ejemplo, en el Clostridium difficile, que es una enfermedad que produce mucha diarrea, podemos lamentablemente transportarla si no tenemos las medidas que nos dan las precauciones estándares, agregando otras que son el aislamiento de los pacientes. Nosotros vamos a poder evitar que esto ocurra. Y en el vector
biológico, hay un vector biológico que no sale acá, pero también hay un vector biológico que son los virus o parásitos que por medio de picadura, por ejemplo la picadura del mosquito específicamente, requieren para desarrollar su ciclo biológico. Son los menos. Y lo otro es la vía aérea. ¿Por qué es indirecta? Porque la vía aérea, estos microorganismos son de gotitas menores de 5 micras. Las otras gotitas eran entre 5 a 100, son de un diámetro menor. Estas son las de diámetro menor. Entonces, estas globitos, gotitas que van contaminadas con el agente infeccioso, son capaces de suspenderse en el aire y mantenerse en el ambiente. Y esto hace que puedan transportarse a largas distancias. En este vía aérea hay solo algunos, que son varicela zoster, tuberculosis, sarampión. La mayoría de los otros microorganismos son de vía de que está considerada como gotita. Entonces, esto nos va, ¿cómo lo podemos intervenir aquí? Aislamiento de contacto de gotitas aéreo. Son los 3 aislamientos que uno hace de acuerdo al agente infeccioso. Por lo tanto, aquí cortamos aquí la transmisión en la vía, la vía de mecanismo de transmisión. Muy rápido, están entendiendo, les está quedando más o menos claro cómo vamos. Están todos en silencio. Está quedando claro, profe. Están todos en silencio, así que asumo que sí. Está Seguimos. bien, profe. Ya. Y luego del mecanismo de transmisión tenemos la vía de entrada. Así como teníamos una vía de salida, una puerta de entrada. ¿Y cuáles son las puertas de entrada? También son más o menos donde se puede entrar a este hospedero con riesgo de infectarnos o de colonizar. ¿Cuáles son? Las mucosas, las conjuntivas, el aparato respiratorio, la cavidad oral, las soluciones de continuidad de la piel por heridas, nosotros cuando ponemos una vía venosa o ponemos un catéter, estamos rompiendo nuestra propia barrera protectora. ¿Se fijan? Nuestra piel es nuestro primer protector total que tenemos a todo nuestro interior. Y lo más estéril que tenemos es el torrente sanguíneo. En la vía aérea, la vía pulmonar, en el nivel de pulmón, ahí no deberían haber microorganismos. A nivel de la orina, como orina a nivel de vejiga, porque luego en el trayecto se contamina. Entonces, son más o menos parecidos, como les dije, la puerta de entrada, respiratoria, digestiva, genitourinaria y piel. Entonces nosotros, si sabemos cuál es la puerta de entrada de un microorganismo, como la puerta de salida, que son más o menos las mismas, es donde nosotros podemos intervenir y hacer nuestra intervención. ¿Cómo? Principalmente aquí en la puerta de entrada, usar las precauciones estándares. Dependiendo del tipo de vía de transmisión tenemos el aislamiento y también la técnica séptica. La técnica séptica es la técnica que nosotros ocupamos para hacer todos los procedimientos invasivos que requeremos hacer a un paciente. Por ejemplo, la intubación en la parte respiratoria. Por ejemplo, en la parte de instalación de un catéter. Cuando hacen una cirugía en el hospital a un paciente, todo lo que ocupamos tiene que ir con la técnica séptica, que más adelante la vamos a ver. Entonces, aquí tenemos que usar la técnica séptica, porque nosotros vamos a hacer un procedimiento invasivo, vamos a invadir por algún lugar, y nosotros podemos ingresar microorganismos. Por lo tanto, tenemos que, si vamos a romper esta barrera, colocando una vía venosa, tomando un examen, haciendo instalación de catéteres urinarios, o catéteres centrales, tenemos que a todas estas cavidades que son normalmente estériles, a lo que es estéril en el organismo, esta puerta de entrada, que generalmente cuando tenemos que hacer procedimientos invasivos, la disminuimos, esta puerta de entrada de contaminación en estos procedimientos, que alteramos la barrera natural de este hospedero,
se engloban en la técnica séptica. Más adelante la vamos a ver y les voy a explicar los puntos y lo importante de la técnica séptica en este caso. Y para finalmente está el hospedero o el huésped susceptible, que es el ser vivo, infectado por un agente infeccioso, desarrolla la enfermedad. En este caso, el hospedero es un paciente que también tiene para el desarrollo de esa infección y la severidad de esa infección, hay algunas cosas que lo condicionan lamentablemente, por ejemplo, la edad. La edad en el hospedero es un factor de riesgo, tanto en la prematuridad como en la edad avanzada. Y también hay factores genéticos, enfermedades que alteran el sistema inmunitario, que es el que nos protege. Y también la pérdida continua de piel o mucosa, o sea, un paciente que llega con una herida de piel, un quemado, tiene gran posibilidad de que se infecte porque tiene la primera barrera que nos protege sobre la piel, dañada a capas muy internas que hacen que se altere su inmunidad, se altere la barrera importante de la piel y en esta parte, la prevención de infecciones principalmente para controlar en la cadena de transmisión, en este punto del hospedero existe la inmunización y el tratamiento adecuado de las condiciones para disminuir la inmunidad cuando sea posible, o sea, para poder generar el tratamiento para generar que no disminuya la inmunidad en estos pacientes. O sea, ¿por qué es importante aquí decir algo que a ustedes les va a sonar? Y lo conocen, la inmunización es vacuna. La vacuna que nos hace nos mejora nuestra inmunidad, nuestra defensa para pelear contra los microorganismos. Entonces, una de las cosas que el sistema público nuestro también ha implementado un gran y tremendo sistema de vacunación que va protegiéndonos y nos estamos haciéndolo. Hay un carnet desde muy pequeñitos hasta adultos, actualmente funcionarios nosotros y ustedes alumnos también saben, nos vacunamos, nos vacunamos, nos vacunamos para mejorar nuestra inmunidad. ¿Ya? Entonces ahí tenemos toda esta cadena epidemiológica, es súper importante porque nosotros sabemos qué hacer. En cada caso vamos a cortarla y vamos a evitar la infección. Entonces, una de las batallas de nuestro caballito de batalla aquí son las precauciones estándares. ¿Qué son las precauciones estándares? Son todo esto: higiene de manos, uso apropiado y racional del equipo de protección personal, prevención de pinchazos, cortes y otras lesiones, higiene respiratoria y buenos hábitos, alto cero estornudar, aseo y desinfección de áreas y material usados en el paciente, limpieza y desinfección y esterilización de materiales e insumos, inyecciones seguras. Estas precauciones estándares yo las tengo que usar siempre que yo tengo atención directa con un paciente. No puedo, las precauciones estándares son todo lo que la gran cantidad de tiempo que ha hecho en esta parte de las infecciones, recopilar lo que es importante. Y así se creó esta cantidad de necesaria para decir que se aplican siempre. Y se aplican siempre independientes si se encuentran infectados o colonizados con algún agente microbiano. La aplicación de las precauciones estándares y adicionales a ellas requiere el conocimiento o sospecha de agente microbiano involucrado y sus vías de transmisión. Cuando nosotros aplicamos las precauciones estándares, se las aplicamos a todo. Y cuando ya conocemos el agente microbiano o la vía de transmisión del que está, podemos aplicar también medidas extras. Y las medidas extras son la técnica séptica y el aislamiento. Entonces, las precauciones estándares tenemos que aplicarlas siempre. ¿Y qué son? Vamos a ir hablando de cada una de ellas, porque estas son las más importantes. Si yo tengo claro cómo hacerlo y cuándo hacerlo, voy a cortar este eslabón de
de esta cadena epidemiológica. Lo primero y el más importante es higiene de manos. Higiene de manos. Si yo no me lavo las manos, el resto de que haga realmente va a tener cero valor. Porque aquí es nuestra primera descarga de materia. Nuestras manos tocan todo. Todo. Y nosotros trabajamos con nuestras manos. Por lo tanto, tenemos que tener claro que entramos a un servicio clínico de práctica o cuando trabajamos, lo primero que hacemos es una descarga de microorganismos de primera mano entrando a mi horario de trabajo. Y posteriormente, aquí esta que lo estoy mostrando es cuándo me tengo que lavar las manos, porque una cosa es cómo yo me las lavo y otra es cuándo me las tengo que lavar. Porque si yo me las lavo súper bien, pero me las lavo a veces y otras no, tampoco me sirve. Son dos cosas que son súper importantes mantener. En la número 1, antes de tocar al paciente, antes de entrar en esta unidad, se fijan que aquí hay una unidad que compromete al paciente y todo lo que rodea en él, donde él está. Antes de realizar una tarea limpia aséptica, cuando yo le voy a controlar la temperatura a este paciente, yo a veces vengo del baño, vengo de la residencia, vengo de revisar la ficha, vengo de estar en el computador sacando o revisando exámenes. Yo me lavo las manos y entro a hacerle el procedimiento. Después del riesgo de exposiciones a líquidos corporales, siempre que yo me expongo a algún fluido corporal de alto riesgo, me tengo que lavar las manos. La materia orgánica no la sacamos con el alcohol. Tenemos que sacarla por arrastre con antisépticos, con jabones, y en las UCI generalmente está el jabón común y el jabón antiséptico. Porque tenemos que hacer procedimiento invasivo, necesitamos lavarnos con un jabón antiséptico. Después de tocar el paciente, siempre que yo termino algo en el paciente y me voy a otra área, ya sea común para todos o hacia otro paciente, me tengo que lavar las manos. Después del contacto con el entorno del paciente. Yo apagué un monitor, fui a apagar la bomba está en la unidad del paciente y yo me tengo que lavar las manos. ¿Ya? Si yo veo que mis manos están limpias de fluido y de suciedad visible, yo me puedo hacer una higienización con alcohol gel. Pero esa también tiene su técnica y su forma de realizarse. Aquí está, ¿cómo me tengo que lavar las manos? Las manos, dice aquí, esto está dado, los últimos catálogos del ministerio, cómo lavarse las manos. Me las lavo cuando estén visiblemente sucias. Si no, puedo utilizar la solución alcohólica. Durante este procedimiento tiene un tiempo estimado entre 40 a 60 segundos. Dicen que rezando un Padre Nuestro, uno completa el tiempo. Me mojo las manos, me aplico, saco del dispensador el jabón que voy a usar. Froto las palmas de las manos entre sí. Lo primero que tengo que hacer. Luego froto la palma de una mano contra el dorso de la otra y viceversa. Entrelazando los dedos y viceversa. O sea, hago este movimiento. Luego entrelazo las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados y hago este movimiento. Luego hago el otro, con la palma de la mano opuesta agarrándome los dedos. Y también hago esto. Luego el pulgar, porque como que de repente lo olvidamos, el pulgar también es importante, lavarlo como solito. Luego hacemos un lavado como de uñas, de unas uñas sobre la palma de la otra mano y viceversa. Y enjuagamos las manos. Séquese con una toalla desechable, sirve la toalla para cerrar el grifo y sus manos son seguras. Yo no puedo, después de que me hice el tremendo lavamanos estupendo, regio, apagar con la llave con la mano, o lo hago con el papel que me quedó, o lo hago con el codo. En las unidades de pabellón, generalmente de cirugía, y algunas que ya han ido al hospital, hay unas que son con la palanca es a través de la rodilla, uno aprieta con la rodilla, se lava las manos, suelta, entonces no tiene ni una posibilidad de contaminarse. Siempre yo tengo que pensar que mis manos tienen que quedar más limpias en distal hacia proximal. Yo me tengo que lavar esto más porque es lo que más sucio tengo. Y de aquí me seco y termino hacia atrás. Seco y termino hacia atrás. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a la mano? Porque me interesa que les quede súper claro, que sepan el tiempo, sepan la técnica,
Si ustedes hacen eso, va a ser maravilloso. Y lo otro es la oportunidad. ¿Cuándo me tengo que lavar las manos? Esto se supervisa y se vigila, tanto la oportunidad del lavamanos como la técnica del lavamanos. Esto dentro de lo que hay que vigilar por infecciones asociadas a la atención de salud. Y posterior vamos a ir, vimos higiene de manos, ¿no es cierto? Ahora nos vamos a ir a las medidas de protección personal. ¿Alguna duda, alguna consulta en este momento? Ninguna, No. profe, no, yo no. Ok. No, profe. Vamos a partir por las medidas de protección. ¿Cuáles son estas? Hay que, la medida de protección, como dice ahí, racional, porque hay gente que se quiere poner todo y no sirve. No siempre es necesario ponerse todo. ¿Ya? Hay que identificar el peligro y gestionar los riesgos, buscando el EPP necesario. Vea y quitar el EPP. Pida ayuda a un amigo o póngase delante de un espejo. Descarte toda el EPP en un cubo de basura adecuado. ¿Qué tengo que ponerme primero? Primero que tengo que lavarme las manos. Luego de lavarme las manos me pongo la bata. Luego me pongo la mascarilla y finalmente la antiparra. Y luego me pongo, y me pongo los guantes. El orden. Lo último que por COVID-19, por eso los puse, por COVID-19 se dio este orden. ¿Ya? Por COVID-19 y por tantas otras enfermedades, claramente esta bata es desechable, botable, plástica, que incluye manos y por todos lados. Siempre lo que está adelante acá en nuestros brazos, manos y parte anterior es la que tiene más riesgo de contaminarse. Y de acuerdo a esa lógica, nosotros después vamos a sacarnos la EPP. Porque es súper importante, yo me la pongo bien, me pongo la máscara, me pongo el delantal, me pongo la mascarilla y me pongo los guantes. Pero ¿cómo me la saco? Si me la saco mal, tengo el riesgo de que yo contaminar. Entonces aquí, primero quitamos guantes y bata. Uno trata siempre de hacer esto, de tirar hacia adelante y uno se rompen los plásticos y va enrollando con tal de lograr que el menor riesgo de que se contamine con la parte más sucia, que es generalmente la parte de adelante, nuestras manos, antebrazos y la parte delantera de nuestro. Entonces, nos sacamos los guantes y la bata, botamos eso cercano a nuestro lugar de trabajo y me lavo las manos. Luego de lavarme las manos me quito la protección ocular desde atrás hacia adelante, la misma lógica. Siempre lo de atrás está con menos riesgo que adelante, yo me saco de atrás hacia adelante. Y finalmente me quito la mascarilla quirúrgica o respirador desde atrás hacia adelante y me hago el próximo lavado de manos. Ese es el orden lógico y la secuencia para sacarme lo que yo tengo como medida de protección personal, evitando contaminarnos nosotros mismos y el entorno. Entonces hay que partir desde ahí. Guantes, bata, luego higiene de manos. Protección ocular, mascarilla, higiene de manos. ¿A qué se refiere con la prevención de, aquí vamos, para que no se me pierdan en precauciones estándares que me interesa que las sepan muy bien? Higiene respiratoria y buenos hábitos. Estamos en el tercer punto. Aquí lo más importante que yo les puedo decir que es relevante para usted es que siempre que yo haga un procedimiento que incluye aguja, bisturí, lanceta, cualquier corto punzante, yo tengo que tener el lugar de desecho lo más cercano donde estoy haciendo el procedimiento, para no caminar hacia la otra esquina, detrás de la puerta, botar la aguja o el bisturí, porque ahí yo aumento el riesgo. Por lo tanto, lo ideal es que esté lo más cercano donde yo estoy, que yo lo elimine, ¿ya? Y que este recipiente sea el adecuado de material resistente y tiene que ser llenado 3/4. 3/4 yo tengo que cerrarlo, tiene que tener una tapa para cerrar y se elimina a través de un sistema de regas que es donde yo elimino todo esto, eliminación de basura con mayor contaminación y de riesgo. Lo más importante en esta es eso, también está incluido dentro de las precauciones estándares, porque si yo me pincho, me contamino, me puedo enfermar, si me pincho con una aguja. La verdad que el pincharse con una aguja, pincharse rápidamente, uno aprieta la mano, el chorro de agua, elimina. No hemos tenido, gracias a Dios, no hay estadísticas de alta infección por esto, pero los alumnos tienden a recapsular, no recapsular. Cuando a veces ustedes ven que uno lo hace cuando prepara medicamentos y una aguja que yo la meto a un suelo fisiológico, aspiro, le pongo la tapa, pero yo no estoy con esa aguja entrando a ningún
fluido de alto riesgo biológico. Estoy usándola para sacar un suero. Pero así todo también tengo que evitarlo entre lo que yo porque me puedo pinchar. Y yo me pincho y me quedo con una lesión y me lesiono mi barrera protectora que está, porque nosotros no tenemos que tener heridas ni lesiones en nuestras manos porque es una puerta de entrada para el microorganismo. Entonces, lo más importante aquí es desechar en el, en el, en el recipiente adecuado y que está ahora casi instaurado en todos lados. Las cajas específicamente son para cortopunzantes, no una caja de cartón que yo le corto arriba, le pongo una bolsa, no. Son cajas que vienen para cortopunzantes. El otro punto de las precauciones estándares era la higiene respiratoria, llamada ahora a etiqueta de la tos. Que aquí es importante tener claro y enseñarle a todo quien viva cerca nuestro para poder multiplicar esta educación es: cúbrete la nariz y la boca al estornudar, utiliza pañuelo desechable, desecha el pañuelo y lava las manos. Y si tienes mucha tos, idealmente usa tapabocas y realiza la higiene de manos. Lavarte las manos, dice, salva vidas. Y eso es súper importante. Si yo tengo una buena higiene de manos cada cierto tiempo en el día, me lavo las manos, voy a hacer una descarga de todos los microorganismos que ni yo a veces me doy cuenta de todo lo que toco y todo lo que hago y tomo y tiene microorganismos. Entonces, aquí lo importante, si yo no tengo nada en ese minuto, poner el codo, poner el brazo a la altura del codo y proteger de que yo desparrame los microorganismos alrededor mío. Y si estoy con una infección respiratoria importante, puedo contagiar al que está cercano a mí, al lado mío. Entonces yo tengo que, y si yo hago eso, me tengo que ir a lavar las manos. Y si me limpio y me hago con un pañuelo, posterior a eso me tengo que lavar las manos. Es por eso que en este minuto, con esta infección respiratoria tan conocida por todos ustedes, el COVID, se instauró el uso de mascarillas para todos, obligatorio, porque evitamos transmitir porque es la principal vía de transmisión. Aquí estamos también, para que ustedes entiendan, esta cadena, donde la vamos cortando. Lavado a mano, uso de mascarilla. Es de acuerdo a cómo se transmitía, se estudió y se conoció que se transmitía este virus, es como las directrices del ministerio fueron: hagan esto y protejámonos y cortémosla. ¿Cómo la cortamos? Usando medidas de protección, porque es un virus inicialmente que era como más aéreo que por gotita, porque como que parecía que viajaba un poco más. Entonces ahí, como fue la pandemia tan grande, nosotros exageramos un poco y tratamos de usar todas las medidas que nos ayudaban, todas, porque era mucha la carga viral, eran muchos los pacientes, y mientras más pacientes infectados, más carga viral, más riesgo tenemos. Usamos la pechera, usamos la mascarilla. Cuando ibas a atender al paciente con algún riesgo tanto de entrar al tracto urinario, aspirar, a intubar o hacer algún procedimiento, había que colocarse la N95, había que colocarse el escudo facial, porque era la manera de la vía de transmisión, cortarla y así no infectar nosotros por contaminarnos a otros pacientes y también enfermarnos nosotros. El aseo de área, ese era otro punto y otro punto importante, las precauciones estándares, el aseo de áreas y de superficie, que si bien eso es importante, en la mayoría de los lugares hay empresas de aseo que hacen el aseo y la limpieza de toda la superficie en los lugares del hospital, ya sea mesones, puertas, ventanas, pisos. Están instaurados, están avalados y vigilados por el equipo de infección intrahospitalaria, con lo que usan y cómo lo deben hacer. Y por un tema que vamos a demorarnos un poquito más, es el tema de esterilización y desinfección. Primero, saber qué es limpieza. Limpiar algo es eliminar los microorganismos de los objetos por eliminación física de la materia orgánica contaminada, que contamina los objetos. Y eso se hace con agua y jabón, o con agua y algún detergente si es una superficie de un mueble. Uno puede usar el arrastre, la eliminación de la materia orgánica tiene que ser primeramente eliminada con limpieza, por arrastre físico. Luego viene la desinfección, que es un proceso ya que proceso de ya destrucción de microorganismos, pero este mecanismo no destruye las esporas.
y gérmenes resistentes. Esto mediante procesos físicos o químicos sobre la superficie. Y la esterilización es el proceso de la destrucción total y eliminación de toda forma de vida de todos los microorganismos. ¿Ya? Para clasificar un poco los tipos de acuerdo a esta clasificación, se hizo una esterilización para poder definir los materiales que eran críticos, semicríticos y no críticos, y los métodos para esterilizarla y cuáles son estos. En materiales de alto riesgo críticos tenemos el instrumental quirúrgico, los implantes, las prótesis, los accesos de los endoscopios que rompen barreras de mucosa, las válvulas de succión, todo lo que va a ingresar al microorganismo como invasivo tiene que ser principalmente acá había esterilizado. Semicrítico, aquí se ocupa la desinfección de alto nivel o esterilización, dependiendo de qué, dependiendo del material, porque hay algunos materiales que no son compatibles con la esterilización, y se ocupa la desinfección de alto nivel. Equipos anestésicos, laringoscopio, equipos de respiración asistida, circuito interno de las máquinas de diálisis, porque ahí se ocupan algunos tipos de desinfección de alto nivel y no esterilización específicamente. Bueno, y los no críticos de bajo nivel de desinfección son los fonendos, los termómetros, todo lo que no, que va a estar, no invade al paciente. Aquí lo voy a dejar más claro porque aquí lo desglosé un poco para que tengan más clara la definición de artículo crítico. Contacto con cavidades estériles del organismo, incluido tejido vascular. Estos artículos deben usarse siempre estériles. Catéteres vasculares, sondas urinarias, soluciones, trazos. Si yo ocupo algo estéril, tengo que también yo estar estéril. Artículos semicríticos, contacto de piel con piel no intacta o mucosas. Es posible que esta con piel, es posible desinfección de alto nivel. Por ejemplo, los endoscopios. Los endoscopios no se pueden esterilizar, no se pueden quedar aquí en esta parte de esterilizar como artículo crítico. Por eso quedan semicríticos porque tienen que usar la desinfección de alto nivel. Artículos semicríticos. Y artículos no críticos, contacto solo con piel sana, no tienen contacto con los pacientes. Estos artículos requieren de limpieza y secado, por ejemplo, rompecabezas, un manómetro, termómetro, incubadora. Esta clasificación de los artículos da qué proceso tienen que seguir para que vayan en las mejores condiciones de desinfección o esterilización al llegar a un paciente. Esta etapa del proceso de esterilización tiene varias cosas que son importantes. Todo instrumento que llega aquí, primero va en un carro rotulado con rojo, que es material sucio contaminado. ¿Ya? No puede ir en una bolsa arriba de un carro, encima de llevarla en la mano. Hay un carro y ahí son todas medidas que disminuyen que estos agentes infecciosos se desparramen por todos lados. Tienen que ir en un carro rotulado con una cinta, un dispositivo rojo que se le coloca en las puertas. Se traslada, allá hay primero hay una limpieza, se inspecciona, porque pueden haber cosas que estén deterioradas, rotas, no en condiciones, luego se prepara el empaque y luego entra al proceso de esterilización o desinfección de bajo o de alto nivel. Luego de este proceso se sacan todas, hay algunos que hay que ventilarlos por el proceso de esterilización que tuvieron y se almacenan en un lugar siempre seco, con puertas, en un mueble con puertas. Si tengo estantes abiertos, tengo que tener cajas que yo pueda tener con tapa. No pueden quedar las cosas en un mueble al aire, a la vida, así que se llenen de polvo, porque eso me va a disminuir el grado de tener esto en forma indemne y limpia. Los procesos de esterilización siempre tienen formas de nosotros, tienen, ay, se me fue la palabra, pero como controles biológicos, rótulos que viran a cómo debe quedar cuando está estéril, cuando se cumplió el proceso bien. Y unos controles biológicos, controles químicos y biológicos. Los biológicos generalmente nos dan y nos entregan la información de que el proceso se terminó y que nos garantiza
que este empaque que va a ir a una cirugía está estéril. Por eso yo tengo que cuidarlo, lo tengo que mantener hasta que llegue al momento de usarlo en las mejores, en las óptimas condiciones. Por lo tanto, almacenamiento, entrega de material, tiene que ser, aquí en la entrega de material, el material sale de la unidad de esterilización hacia los servicios en un carro que va rotulado verde. Y eso da material limpio, estéril, que lo tengo que guardar en un lugar distinto, también cerrado, estante cerrado, mueble, con puerta o cajas con tapas, ¿ya? Para certificación de los métodos de esterilización. ¿Cuáles son los métodos de esterilización? Aquí tenemos métodos físicos y métodos químicos. Calor seco, calor húmedo, estos no lo usamos, pero en estas dos cosas yo creo que muchos las conocen, las han escuchado, las han visto. Hay muchos insumos que nosotros compramos estériles que vienen algunos con rayos gamma, todos esos que tienen estos rayos, esto se usa y se elimina, no se puede meter a esterilizar nada de esto, por si acaso, ni lo piensa. Y métodos químicos de esterilización son el óxido de etileno, que eso lo tenemos el ácido peracético, glutaraldehído y peróxido de hidrógeno, que son usados en los hospitales de acuerdo a las características del insumo que vamos a esterilizar, ocupamos algunos u otros, porque los que no resisten calor no los puedo meter en la autoclave al calor húmedo, porque esto es calor, las dos son con calor, seco húmedo, pero son con calor. ¿Sí? Hay cosas como por ejemplo las gomas de aspiración, que es una conexión de goma, no puedo meterla porque se me da rutina, entonces ahí voy y uso otro, el método químico oxidativo. Por ejemplo, los desinfectantes, la desinfección de alto nivel, como yo les dije, de alto, de nivel intermedio y bajo nivel. En el alto nivel están todos estos glutaraldehído, ortoftaldeído, ácido peracético, peróxido de hidrógeno. De nivel intermedio tenemos el alcohol etílico al 70, el isopropílico al 70-90, fenoles. Y asociados de aldehídos, glutaraldehído más formol. Aquí están los tiempos de acción, pero aquí me interesa más que nada que ustedes tengan claro que hay desinfección, porque no puede entrar al proceso de esterilización de alto nivel, de nivel intermedio y de bajo nivel. ¿Qué hay de bajo nivel? Los amonios cuaternarios y el hipoclorito. Aquí, cuando usamos esto, cuando limpiamos nosotros las unidades de los pacientes, se ocupa generalmente estos amonios cuaternarios, mercurio no. Olviden eso, no, bórrenlo de esa persona. No. El amonio cuaternario son los compuestos que usamos para limpiar principalmente, como es el nombre comercial Germequil que usamos en el servicio de Neo, también el hipoclorito del cloro. Son las dos desinfectantes que se usan para superficie. Eso nos permite limpiar tanto insumos que no van a esterilización, porque son insumos que requieren solo de una limpieza y de una desinfección de bajo nivel. Hay otros que requieren un nivel más intermedio y otros de alto nivel. Pero las unidades, para limpiar las unidades de los pacientes, hacer la limpieza de nuestras incubadoras, cunas radiantes, cuando sale un paciente y queda de alta, la limpieza es con amonios cuaternarios, que uno los deja actuar alrededor de 10 minutos y luego se realiza la limpieza completa de todos lados. ¿Ya? Y posterior a esto yo les dije, la técnica séptica, que es tan importante. Vimos todo lo que incluye las precauciones estándares, que son hartas cosas. Y finalmente, como agregados adicionales, de acuerdo a en qué parte de este eslabón, de esta cadena epidemiológica de las infecciones, yo voy a necesitar la técnica séptica. ¿Qué es la técnica séptica? Es el conjunto de medidas de la disminución de la contaminación microbiana durante los procedimientos. Deben realizarse en las horas destinadas a prevenir. Hay varias definiciones. Conjuntos que deben realizar el personal de salud para prevenir y controlar la contaminación de microorganismos durante la atención de los pacientes. ¿Ya? Esa es la técnica séptica. Son todas las medidas que nos permiten disminuir al máximo la contaminación microbiana durante los procedimientos. Y le puse otra definición que son normas y procedimientos que deben realizar el personal que están destinados para prevenir y controlar la contaminación de microorganismos durante la atención de los pacientes. ¿Qué es la técnica séptica? El término aséptico significa sin microorganismos.
La técnica aséptica se refiere a las prácticas que reducen la posibilidad de que los microorganismos entren en el cuerpo durante los procedimientos clínicos, reduciendo así a su vez el riesgo de que los usuarios se infecten más tarde y de que los profesionales de salud tengan contacto con sangre y tejidos infecciosos durante los procedimientos clínicos. O sea, la técnica aséptica protegía a nuestro paciente y también nosotros. Eso está dado y generalmente esto se ocupa en procedimientos clínicos que son invasivos. ¿Qué incluye la técnica aséptica? Higiene de manos, preparación previa a procedimientos invasivos, uso de barreras, guantes, estéril, campo estéril, delimitación de áreas, área limpia, área sucia, área estéril, uso de antiséptico y uso de material estéril o con desinfección de alto nivel. Nosotros que están dentro de la técnica aséptica. Como ustedes ven, siempre la higiene de manos es lo primero que tenemos que hacer. ¿Ya? Si vamos a hacer un procedimiento invasivo, instalación de un catéter, o... denme un momentito, tengo un problema con el internet. Me estaba fallando el internet y pensé que algo estaba pasando por aquí. Se me conecta. Entonces, retomando lo que estaba diciendo, en la técnica aséptica es todo lo que está escrito ahí que nos permite realizar un procedimiento invasivo con el riesgo, idealmente siempre debe ser cero infección. Siempre nuestra idea cuando atendemos a un paciente es que el riesgo sea cero infección. Por ejemplo, les voy a dar algunas cosas aquí. Por ejemplo, la instalación de un catéter venoso periférico. Higiene de mano, sí. Preparación previa, uso de antiséptico en el sitio de punción. Uso de barreras, guantes estériles, no, de acuerdo a aquí usamos el guante de procedimiento en una instalación de una vía periférica. Delantal, no. Mascarilla, no. Delimitación de área, sí. Área limpia, área sucia. Uso de antiséptico, sí. Y uso de material estéril o de desinfección de alto nivel. Sí. Esto, perdón, uso de instalación. Dile a tu papá nomás, por favor. De catéter venoso periférico. Instalación de catéter venoso central. Bueno, aquí usamos material estéril porque la bránula está estéril, el suelo fisiológico está estéril, el suero que vamos a instalar está estéril, la bajada viene estéril, el alargador venoso viene estéril, el tapón que usamos, todo eso viene estéril. Por eso el material que se ocupa es estéril, porque entramos un vaso sanguíneo. No podemos meter algo que no esté estéril. Usamos antiséptico para limpiar, delimitamos las áreas. Mascarillas no necesitamos usar. Delantal no necesitamos usar. Guantes de procedimiento. En la integración de un catéter venoso central, higiene de manos, sí. Preparación previa con antiséptico en el sitio de punción. Siempre que uno va a colocar un catéter periférico central, siempre es importante primero mirar el lugar de zona de punción. Si tenemos restos de suciedad visible, hay que lavar. Y el lavado es con agua y jabón, primero. Y luego usamos el antiséptico. El antiséptico que tenemos en las unidades para cada procedimiento. En nuestro servicio, yo les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, para instalar un catéter central nosotros se hace un lavado con clorhexidina jabonosa primero. Se lavan las extremidades donde estoy viendo que voy a instalar este catéter. Si decido que voy a irme al área de las extremidades superiores, porque es la que primero tenemos que ver, luego podemos irnos a las inferiores porque tenemos más riesgo de infección por el tema de la cercanía con las deposiciones y todo eso. Si uno trata de irse a la área de las extremidades superiores. Primero el aseo y el lavado de la zona con clorhexidina jabonosa. Nos lavamos las manos con clorhexidina, hacemos el aseo
la limpieza de la zona, y luego de la limpieza usamos, aquí tenemos que usar guantes estériles, delantal estéril, mascarilla, campo estéril, uso de antisépticos, sí, y usamos aquí en este caso la clorexidina tópica acuosa, que es la que disponemos en el servicio. En el servicio de Neo no usamos los antisépticos son solo dos, alcohol y clorexidina. La povidona no la usamos nosotros los recién nacidos. Pero sí en otros servicios, como la maternidad, aparte, usan los productos yodados. Uso de material estéril, sí, y apoyo de ayudante. Siempre que uno pone un catéter central, tiene que tener el apoyo de una colega, que también se viste estéril porque entra al campo estéril. Todo aquí es estéril y se usa antiséptico. Esto es más o menos lo que uso, lo que concluye la técnica séptica. Aspiración de secreciones de paciente con ventilación mecánica, siempre higiene de manos. Preparación previa no. Uso de barreras sí. Delantal estéril, campo estéril, ayudante. Estamos pensando en una aspiración de un paciente con ventilación mecánica que, que requiere de apoyo de un ayudante, porque es abierta, no, nosotros tenemos que, ingresamos con esta sonda a través del tubo, entonces mi ayudante me ayuda, me abre, me saca el ventilador del tubo, yo aspiro, entro, aspiro la secreción del tubo, la saco. Entonces ahí tengo que eh, usar barreras de guante estéril, delantal estéril. Mascarilla del tubo quirúrgico, no. Sí, un campo estéril, por lo menos usamos los guantes estériles, antiséptico y material estéril o desinfectado. Sí, usamos una sonda estéril, una goma estéril y guantes estériles, que ahora generalmente nosotros tenemos aspiraciones cerradas, me refiero a que están incorporadas en el sistema del tubo, donde está el tubo, entonces esta sonda queda absolutamente guardada, yo no la toco. Entonces ahí no, nosotros no usamos un guante estéril porque no tenemos intervención. Entra la sonda, la aspiro. Solo conecto la aspiración con goma estéril que me la anexo a la sonda esta que tiene un circuito cerrado. Pero si tengo que hacerlo en forma no con circuito cerrado, tengo que usar todo esto que dice aquí. Y la instalación del catéter urinario, por ejemplo, último, higiene de manos, sí. Aseo genital, sí, con agua. Guantes estériles, sí. Delantal estéril, no. Mascarilla tampoco. Sí, un campo estéril, sí. El uso de antiséptico, uso de material estéril o desinfección de alto nivel. La verdad es que lo ideal aquí y lo más importante en la instalación del catéter urinario es el aseo genital por arrastre, que yo hago haciendo un aseo por lo menos con 3 tórulas, de arriba hacia abajo, con un chorrito de agua que deje caer hacia atrás, desde adelante hacia atrás, y no usamos antiséptico. Sí usamos campo estéril, guante estéril, todo estéril porque vamos a ingresar una sonda a través del meato urinario que no está estéril, pero la vejiga sí. Entonces nosotros no tenemos que aportar más, llevar más microorganismos si lo hacemos como no teniendo este campo estéril y estos guantes estériles para hacer el procedimiento. Y por último vamos a hablar de los aislamientos, que son la otra medida adicional a las precauciones estándares que nosotros ocupamos frente a lo que estamos haciendo para cortar esta cadena de esta cadena epidemiológica de las infecciones. Aislamiento por vía aérea son las medidas que para prevenir la transmisión de agentes infecciosos que propagan a largas distancias suspendidas en el aire en núcleos de gotitas menores de 5 micras de diámetro. Por ejemplo, varicela, tuberculosis, sarampión. Son los 3 que se saben y aquí las medidas son pieza individual, extracción del aire, idealmente con presión negativa. Nosotros nos vestimos antes de entrar a esta sala, entramos ya con todas las medidas de protección, aquí tenemos que usar la N95, usamos el escudo facial o antiparra, nos ponemos el delantal, guantes, y todo eso, cuando vamos a salir de ese paciente, nosotros tenemos que primero eliminar guantes
y delantal, luego me lavo las manos y me saco el resto. Y lo que es desechable lo boto y lo que es reutilizable lo dejo en un recipiente que posteriormente se limpia y se vuelve a utilizar cuando es reutilizable. Pero el aislamiento de la vía aérea es el que nosotros es difícil y que son los menos casos. Los menos casos. Como les digo, estos 3 microorganismos hasta actualmente son los que se sabe que no, que viajan y se suspenden en el ambiente. eh, entonces necesitan que las medidas sean idealmente pieza individual, extracción de la aire por presión negativa hacia el exterior. Entonces no, y el uso de todas las medidas de protección, ¿ya? El aislamiento por contacto. Aquí está por contacto directo o gotitas, como les dije anteriormente, y aquí se pueden transmitir por contacto directo a un paciente infectado, otro se tiene por contacto indirecto a través de personal de salud a objetos contaminados. Aquí la barrera es uso de guantes, principalmente. Idealmente, cuando tenemos un paciente en aislamiento de contacto, tener una pieza individual, pero también podríamos tener, en este caso, pacientes con la misma infección en una misma sala. Y sí tenemos que eh, eh, tratar de, siempre se trata de que sea sala individual, pero la verdad es que los sistemas públicos no dan para eso, entonces, por lo menos tener los pacientes eh, en una misma, en una misma sala y separados de 1 metro. Darle ese metro eh, del paciente. Y aquí lo importante es el uso de guante y pechera plástica. Cuando hablamos del aislamiento por gotita, tenemos que agregar la mascarilla. ¿Por qué? Porque aquí sabemos que el aislamiento por gotita, esta diseminación se transmite por secreciones respiratorias que por tener el tamaño, este tamaño se desplazan y no más allá de 1 metro caen. Entonces, al hablar, toser o estornudar, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros tenemos idealmente también estos pacientes en habitación individual y si no, si tienen la misma patología, se pueden agrupar en una sala manteniendo el metro de distancia. ¿Ya? El metro de distancia mínimo y cuando nosotros entramos acá nos ponemos mascarilla, antiparra, delantal y guantes. ¿Ya? Y la misma forma de sacármelo es el mismo. Siempre yo voy a tener, como yo estoy directamente con el paciente, eh, lo más directo es la atención con él, entonces mi más contaminación va a ser mis guantes, mis brazos y la parte anterior del delantal. Por lo tanto, es lo que yo primero me tengo que retirar, luego me lavo las manos. Como se lo dije anteriormente, tanto en la instalación y en el retiro, cómo debe ser ese orden. Es súper importante cómo yo me coloco, lo que me coloco, lo que yo me tengo que colocar de acuerdo a el riesgo que tengo, porque no sabe nada con ponerme N95, mascarilla, escudos, tantas cosas así. No es tan necesario. En algún minuto aquí se exageraron un poco las cosas con el COVID, lo tengo súper claro. Pero ustedes siempre cuando están frente a un agente infeccioso que saben cómo se transmite, es como yo tengo que usar las medidas de protección. No tengo que usar todas siempre, ni usar nada, obviamente no. Lo básico es la pechera, y principalmente y los guantes. Contacto, guantes. Ya por gotita, guantes, mascarilla, eh, antiparra y, y delantal cuando estoy en atención directa con el paciente. En el aéreo me tengo que proteger más porque sabemos que este microorganismo vuela a más de 1 metro, suspende en el aire, por lo tanto lo ideal aquí sí es habitación individual y extracción con presión negativa. El aseo de las unidades, las TENS con la misma protección, se limpia la unidad diariamente. Eso es súper importante. Toda la unidad del paciente debe ser limpia diariamente, porque es importante que me faltó algo que no recuerdo porque no lo tengo. Ah, aquí está. No, sí le hablé de los antisépticos desinfectantes.
Pensé que no los había, se me habían saltado, como que me faltaron, pero parece que no. Pero principalmente en este caso, para terminar la idea, en los aislamientos, que son estos 3: aéreo, contacto, gotita, tener claro cómo se transmite. Si nosotros tenemos claro cómo se transmite la enfermedad, vamos a usar adecuadamente las medidas de protección. Y es importante que yo, así como me las pongo, me las sé poner, tengo que saber el orden, cómo sacármelas, para evitar que yo me contagie o pueda contagiar a otro que esté cercano a mí, que eh, principalmente que no me contagie, me autocontagie yo mismo. Voy a volver a los desinfectantes porque no estoy segura si esta diapo me la pasé, parece. Pero los antisépticos y los desinfectantes. Lo único que me interesa que ustedes sepan que los antisépticos son los que se usan en material humano, en piel, y los desinfectantes son los que se usan con material inanimado o inerte, para diferentes procesos de desinfección de mediano, bajo y alto nivel. El antiséptico, y el único que es antiséptico y desinfectante a la vez, es el alcohol, que me sirve para limpiar la superficie y me sirve para desinfectar. Pero el alcohol, ¿qué tiene? Es de rápida acción, pero de corta duración. Se evapora y se evaporó y se acabó su acción. La clorhexidina, a diferencia, y los compuestos yodados tienen mayor, demoran un poquito en que parta su acción, pero tienen mayor tiempo de acción en la piel. Y por eso es que son los que se usan en procedimientos invasivos. Clorhexidina y los compuestos yodados como la povidona. Porque si yo voy a hacer una cirugía, si yo voy a instalar un catéter, me puedo demorar un tiempo más largo, entonces yo necesito que el antiséptico que uso me permita esto. ¿Y cuáles son? La clorhexidina y los compuestos yodados. Los compuestos yodados no se usan en recién nacido, que es mi área, pero yo no las puedo enfocar a solo en la mía. En los adultos ocupan compuestos yodados para colocar las anestesias, para las cirugías mayores, para todos los procedimientos en adultos se usa mucho la povidona, Profe, que tiene un mecanismo de acción mayor. ¿Sí? el tema de Dígame. que no se use el yodo en la neo es porque uno no sabe si puede ser alérgico o no, y una reacción alérgica sería mucho peor en un No, recién porque nacido que en un adulto, ¿no? lo que es que uno que es más inmaduro su sistema tiroideo. Hay varias cosas que influyen acá y la verdad es que es tóxico para los recién nacidos. Su piel tiene mayor permeabilidad, no es una piel tan madura, entonces puede absorber mayor cantidad y puede ser tóxico para él. Entonces se prohibió y se dejó de usar hace mucho tiempo por esta toxicidad y porque su sistema tiroideo podía ser afectado por la absorción de yodo, por el yodo principalmente, porque es un compuesto yodado, está dado Ya, por eso, profe, gracias. no por simples reacciones alérgicas, digamos acá, en este caso. ¿Ya? Entonces, lo más inocuo para los recién nacidos, nuestros que son de término, pretérmino y enfermos, es el uso de la clorhexidina. La clorhexidina en presentación acuosa, hay presentación acuosa y presentación en base alcohólica, están las dos, pero la que nosotros tenemos actualmente es la acuosa, también existe la alcohólica. La diferencia es que parten un poco más rápido. La alcohólica, por el alcohol ayuda a que parta un poco más rápido su inicio de mecanismo de acción versus la acuosa que tenemos que esperar 3 minutos. Recién a los 3 minutos es como podemos empezar a nosotros a iniciar nuestro procedimiento invasivo. Antes no, tenemos que tomarnos ese tiempo. 3 minutos y recién podemos empezar a hacer el procedimiento. Y eso estamos mirando el reloj. Es como cuando nos lavamos las manos para hacer un procedimiento invasivo con clorhexidina, nos lavamos las manos y le damos el tiempo que requiere para que nuestras manos realmente queden lo más limpias, libres de gérmenes posible, con la clorhexidina o el antiséptico que se use para el lavado de manos para eliminar. No es igual que el lavado que nosotros habitualmente hacemos de mano, que yo hablaba siempre con jabón, que puede ser un jabón que haya en los servicios, pero hay un jabón que incluye un jabón que tiene antiséptico, que en este caso hay soluciones jabonosas con povidona yodada también, y hay soluciones jabonosas con clorhexidina, están las dos cosas. Nosotros en la NEO usamos solo clorhexidina como jabón y como antiséptico de piel, porque el antiséptico es el que nos sirve para eh, hacer la aseptización de la piel
y lograr que esa piel quede lo más baja en carga de microorganismos, porque ahí existen, y yo pueda hacer mi procedimiento invasivo con incluyendo toda la técnica aséptica, que significa material estéril, campo estéril, guantes estériles, delantal estéril, gorro, mascarilla, y yo, este procedimiento invasivo, tenga el riesgo cero de infección. Porque esa idea de las infecciones intrahospitalarias y el trabajo diario que uno hace es llegar a riesgo cero de infección. Ya, chicas, no se me queda nada en el tintero, hemos terminado la clase, espero que les haya quedado claro, que hayan aprendido un poco más de infecciones intrahospitalarias hoy día. Traté de hacerles algo relativamente no complejo, pero sí que sea útil para ustedes. La cadena, todo lo que incluye estos distintos agentes infecciosos, reservorio, puerta de entrada, puerta de salida, hospedero, y cómo podemos intervenir ahí. Y lo importante aquí, precaución estándar, adicionales técnicas sépticas, aislamientos. Si nosotros tenemos claro, podemos saber dónde intervenir y cortar esta y no enfermar o agravar un proceso en un paciente, ni protegernos nosotros. Ahora escucho alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda, algo que no le dije yo hoy día y que les interesaba o se quedaron dormidos. No, profe, estuvo buena la clase. Por el chat también estaban comentando eso. Ah, ya. Sí, lo interesante, lo importante es que eh, la verdad es que algunas llegaron más tarde, pero como ya la clase la tienen grabada, eh, no es nada complejo, no es nada difícil. Lo importante es que a lo mejor a mí me gusta esto, lo encuentro que no es tan terrible poder lograr entenderlo, aprenderlo y aplicarlo, porque esto no es una receta de cocina, no es llegar y hacer las cosas por hacer. Aquí lo importante es que uno sepa a qué se enfrenta y como yo protejo y protejo al paciente para que no ocurra esto de que la puerta de salida de este paciente de las infecciones venga y yo sea el mecanismo de transmitir y lo lleve al otro paciente. Recuerden siempre el lavamanos. Ahí tenemos un porcentaje importante de evitar. Trasladar. ¿Cuál es mi área estéril? No metas con otra enredada. Y si tengo un área, por ejemplo, la estación de enfermería, donde yo preparo medicamentos, hago miles de cosas para todos los pacientes, es un área donde yo tengo que entrar y lavarme las manos. Porque yo puedo venir de contestar el teléfono, de haber recién atendido a un paciente, haber apagado un monitor. Yo entro y para ocupar cualquier cosa, yo me tengo que lavar las manos porque si no yo contamino una unidad, un lugar, y otra que venga va a agarrar el bicharraco y lo va a llevar para otro lado. Entonces, el lavado de manos es súper importante y partir desde que yo llego, la primera minuto que yo entro en mi trabajo, me tengo que lavar las manos. Ya, algo más. ¿Alguien que quiera contar algo, alguna duda, alguna consulta? Las escucho ahora o callen para siempre, porque si no vamos a terminar esta clase por hoy día. Espero que les sirva, y me pueden, si necesitan decirme algo, todavía estoy aquí para que lo puedan hacer. Yo, profe, Si está todo, dígame. eh, no, que quería asegurarme de que sí es verdad de que a pesar de que siempre dicen que cuando uno ya no ve visiblemente las manos sucias, puede ocupar alcohol del 70%, pero dicen que ya como al tercera o cuarta vez que uno ocupa el alcohol ya es ineficiente y hay que lavarse las manos sí o sí. ¿Eso es verdad? Sí, la verdad es que generalmente se ha dicho esto, siempre ha habido como esto de que más allá de la tercera o cuarta ya tiene que ser un lavado a mano. La verdad es que sí,
si yo claramente no tengo las manos visiblemente sucias y sé que no fui recién y me soné porque yo me puedo sonar la nariz, boto el pañuelo y no me veo las manos sucias, pero yo sé que me soné la nariz, riesgo de secreciones nasales, me tengo que lavar las manos. Siempre frente a la duda, mejor lavarnos las manos, pero frente a algo que nosotros necesitamos hacer urgente, que yo sé que tengo las manos limpias, que no, me uso el alcohol gel. Pero el uso del alcohol gel también es importante que sepan hacerlo, porque el alcohol gel no es que yo me deje una gota, me haga así, así me seco. No. El alcohol gel en cantidad suficiente y hago los mismos movimientos que el lavado de manos. Tengo que cubrir todas mis manos, mi dedo pulgar, mis uñas, y cuando ya yo tengo secas mis manos del alcohol gel, estoy higienizada de manos. ¿Ya? Pero sí, hasta ahora yo no encontré algo distinto. Tercera vez, 3 veces, idealmente la cuarta ya lavado manos. Gracias, profe. Eso, de nada. Profe, yo también quería preguntarle algo relacionado. ¿El laneo es siempre estricto lavado de manos o también se puede utilizar alcohol, por ejemplo, después de revisar la ficha o hacer ejercicio? No, alcohol gel también. Nosotros tenemos alcohol gel por todas partes, en todas las salas, en la entrada, tenemos los insumos que le pasamos para sacarse la leche, alcohol gel, en el básico, en el intermedio, en la UCI, para los papás y para nosotros, en la enfermería. Claro, yo tengo posiblemente, y eso es así, todo lo que se dice y yo les entrego acá es probado y estudiado y ya repetidamente comprobado que está bueno, es lo que se hace. Yo cuando tengo las manos visiblemente limpias y no tengo restos de nada y no he hecho nada, no puedo usar el alcohol gel de la manera adecuada. El aneo también, usamos lavado a mano o alcohol gel. ¿Respondí su pregunta? Sí, profe, muchas gracias. De nada. Ya. Damos por terminada la clase entonces, chicas.